Vico Uruguay auspicia y apoya la difusión de los principales contenidos de Sobre Ciencia. Y vamos a hablar de otra cosa que fue noticia en todo el planeta. Si hay una noticia científica de la semana, es la que tenemos ahora: las explosiones solares y su correlato en las auroras australes y boreales. Daniela Hirschfeld, ¿cómo andás? Buenas noches. ¿Pudiste sacar foto alguna? No pude, pero sí pudo mucha gente porque se llenó de fotos en las redes sociales este fin de semana y mostraron lo que se puede ver en la Tierra, que es las auroras boreales. ¿Boreales? Y australes, porque uno tiene la Claro. inclinación a decir auroras boreales, pero hay en el Polo Norte y en el Polo Sur. Y esto nos lleva a hablar de una relación que no vemos, pero que siempre está, que es, como dice el dicho, no lo vemos, pero el Sol siempre está. Exacto. Es esa interacción entre la Tierra, nuestro planeta, y el Sol. Vivimos, como dicen los astrónomos, en una atmósfera extendida del Sol. ¿Qué quiere decir? Que el Sol es más que lo que vemos desde la Tierra, que es la atmósfera que también alcanza a la Tierra, la atmósfera solar, y también a los planetas del sistema solar. En esa atmósfera solar no hay vacío, o sea, hay partículas, en este caso, partículas atómicas y subatómicas como protones, neutrones, electrones, que llegan a la Tierra cada tanto arrastradas por lo que se llama el viento solar. Hasta acá hay un montón de conceptos. ¿Qué es lo que vamos a ver, por ejemplo, en esta placa? Para recordar lo que pasó este fin de semana, que lo que vemos fueron las auroras boreales. Y ahí, como dice, bueno, las manchas solares, todo empieza en las manchas solares, ¿no? Que son zonas, lo que nosotros vemos con nuestros telescopios, zonas oscuras del Sol, donde hay menor temperatura, pero donde hay mucha actividad. Una de esas actividades son las fluctuaciones, que son como esas lenguas que se ven generalmente en las imágenes, que son expulsiones de partículas del Sol que vienen hasta la Tierra en ese viento solar. ¿Qué pasa cuando ese viento es muy intenso? Sucede lo que se llama la tormenta solar, que es lo que vimos este fin de semana en el correlato visual, que son las auroras boreales. Pero para contar toda esta historia, hablamos con un astrónomo, con Gonzalo Tancredi, de la Facultad de Ciencias, que nos contó, bueno, qué es esto de las auroras boreales y lo que no vemos. Este viento de partículas sale radialmente desde el Sol en todas direcciones y tiene una velocidad considerable de unos 500 kilómetros por segundo con algunas fluctuaciones. Cuando llega este viento solar a la Tierra es que tenemos estos fenómenos de interacción entre la Tierra y la atmósfera extendida del Sol. Entonces ahí se da una interacción entre el campo magnético planetario o interplanetario proveniente del Sol y el campo magnético de nuestro planeta. En primera instancia debemos considerar que el campo magnético de la Tierra actúa como un cierto escudo que repele y que desvía las partículas provenientes del Sol, pero ese escudo tiene un cierto nivel de protección. Cuando hay una intensidad muy grande de este flujo de partículas, de este viento solar, estas partículas logran atravesar ese escudo, especialmente son desviadas e ingresan en las regiones polares. ¿Qué sucede cuando las partículas ingresan logran atravesar el escudo, logran desviarse y atravesar el escudo? Ingresan en la zona primero de la alta atmósfera, produciendo la ionización de los átomos y moléculas presentes en la atmósfera. Esa ionización produce lo que muchos han oído hablar de las auroras. Auroras boreales en el hemisferio norte, pero también auroras australes en el hemisferio sur. Que a su vez esas auroras tienen diferentes coloraciones en algunos casos más verdosas, más rojizas, más azuladas, porque dependen de los átomos que ya han sido ionizados y recombinados. Entonces ahí tenemos fenómenos asociados a ionización de átomos de oxígeno, que producen, por ejemplo, coloraciones rojizas, o átomos de nitrógeno, que también en ese caso producen coloraciones más verdosas. ¿Dónde es que se genera todo esto en el Sol? Este viento de partículas
fluye en todas direcciones, pero en particular se producen fenómenos asociados a manchas solares. Las manchas son regiones en las cuales el campo magnético del Sol es un poco más débil que el resto, y asociados a estas manchas solares se pueden producir como erupciones, como eyecciones de material desde la superficie solar. Es lo que llamamos las fulguraciones. Estas fulguraciones inyectan, por una parte, una cantidad de partículas muy energéticas a velocidades comparables a la velocidad de la luz, que viajan desde esa zona en todas direcciones. Cuando tenemos una intensidad muy grande de este flujo de partículas, es que estamos hablando de una tormenta geomagnética. Cosas cortitas, Daniela. Una, me quedo con algo que dijo Gonzalo recién, Tancredi, sobre que esto viaja a una velocidad cercana a la velocidad de la luz, y por eso es muy difícil pronosticarla con anticipación. Recordemos que 8 minutos demora la luz en transitar del Sol a la Tierra. Se detecta esta tormenta al tiempo que llega a la Tierra prácticamente. Exactamente, no exactamente. No hay mucho margen. Y lo otro que es muy interesante es porque tenemos siempre la costumbre de llamarlas auroras boreales, y es porque, claro, es más fácil verlas al norte porque hay más lugares poblados cerca del Polo Norte que cerca del Polo Sur. Quienes están un tiempo en Antártida seguramente también verán lo mismo, pero que llegue a las tierras continentales del sur es muy raro, y eso es lo importante, lo valioso de este fenómeno de ahora. Eso mismo, claro. Eso fue un poco lo que cambió este fin de semana. Claro. No solamente se vieron estas auroras en las zonas donde habitualmente se ven, sino que se fueron moviendo, digamos, se vieron mucho más a latitudes medias. Por eso incluso llegó hasta la costa de Uruguay, sí, muy en algunos puntos específicos. Pero bueno, como Gonzalo fue contando, estas 4 conceptos que hablamos, que yo dije fluctuaciones, pero fulguraciones, tienen que ver con todo esto que vimos el fin de semana. Y para explicar algo que Gonzalo va a profundizar ahora, es interesante recordar que las manchas solares no son estáticas, no es algo que está siempre en el Sol, sino que tiene ciclos. Y los astrónomos han detectado que tiene ciclos de 11 años. En ese ciclo, los primeros años hay menos manchas y hay un pico de manchas hacia el último año de ese ciclo. Y justamente en ese año es donde se da también el pico de este tipo de actividades de tormentas, ¿no? Geomagnéticas. Entonces, por ejemplo, un pico anterior fue en el 2003, otro fue en el 2014, perdón, un poquito 12, y después este es estamos, digamos, en el pico que corresponde de a este ese periodo. ciclo. Perfecto. De este periodo. Entonces, bueno, pero ¿qué pasa en esos picos? Esto es lo que pasó este fin de semana. ¿Cuáles son las consecuencias de las tormentas solares? ¿Y qué particularidad tiene esta, que es diferente a la de otros años? Eso es lo que nos contó Gonzalo en esta segunda parte del informe. Unas consecuencias pueden ser las auroras, pero también tenemos consecuencias especialmente para lo que es las actividades electrónicas de nuestro planeta. En particular podemos tener lo que llamamos apagones de radio, porque estos fulguraciones solares emiten una gran cantidad de radiación en rayos X y rayos gamma, radiación de la alta atmósfera, y nosotros utilizamos la alta atmósfera ya sea para el rebote de radio, o sea, el rebote de las ondas de radio, las ondas largas, o también la transmisión de las señales desde los satélites. También afecta, por ejemplo, los GPS. Y por último, es la llegada de una eyección de masa coronal, de una CME por su sigla en inglés. Ahí las consecuencias pueden ser bastante mayores, son auroras de mayor intensidad, son perturbaciones del campo magnético terrestre más intensas que pueden llegar a estar afectando también las transmisiones eléctricas a nivel de superficie. Si se regenera una
impulso de corriente en esa línea de alta tensión. Cuando llega a un transformador, se puede quemar un transformador y eso generaría un gigantesco apagón. Bueno, eso ha ocurrido en un evento que ocurrió en el año 1859, el evento Carrington, en el cual se observaron una serie de manchas solares, y en ese momento, a las pocas horas y días después, se produjo un gran apagón del telégrafo, que era en ese momento los sistemas de comunicación que a través de cables nos unían a diferentes partes del mundo, en particular entre Europa y Estados Unidos. Recientemente, en el año 2003, el evento que se conoce como el evento Halloween, porque ocurrió en el entorno del día de Halloween, fines de octubre, principio de noviembre, que produjo un apagón o un desperfecto grande en transformadores en Sudáfrica. Ahora estamos yendo hacia un nuevo pico de actividad solar en el 2024-2025. Y por tanto, ese nuevo pico de actividad solar, en el cual aumenta el número de manchas, aumenta el número de fulguraciones, aumenta el número de eyecciones masa coronales, es bastante más preocupante. ¿Por qué? Porque cada vez somos más dependientes de la electrónica, de los satélites artificiales. Lo que ocurrió entre el viernes y el sábado pasado fue una de las tormentas geomagnéticas más intensas de las últimas décadas. Las tormentas se clasifican, al igual que por ejemplo los terremotos, en una escala. Esta llegó al máximo de la escala, lo que llamamos el máximo G5. Se observaron auroras en zonas no solo cercanas a los polos, sino en latitudes intermedias. Y también desde Uruguay se llegaron a tomar algunas fotografías. Y esperamos que pueden llegar a ocurrir algunas de características similares durante este pico de la actividad solar. La ciencia explicando lo que vio medio planeta este fin de semana pasado. Es así, bueno, estamos, como nos decía Gonzalo, en este pico de la actividad solar. Y si vemos las imágenes, por ejemplo, que nos acompañan ahora, vemos el Sol en el inicio de ese ciclo y en el pico de ese ciclo. Vemos esas manchas solares bien evidentes y la cantidad que hay es bien notoria. Sí, la diferencia entre uno y otro. La diferencia entre uno y otro. Y para terminar, Gonzalo nos contó que hay algunas medidas de prevención que se pueden tomar en estos años de mayor cantidad de manchas y actividad solar, sobre todo en centrales eléctricas y en redes de energía, que, bueno, que tienen algunas medidas para evitar que alguna de estos grandes, la llegada de estas partículas, claro, estas cargas no nos afecten. Lo que no podemos hacer es nada a nivel personal, o sea, nuestro celular no podemos protegerlo, nosotros estamos protegidos por la atmósfera terrestre, así que no vamos a tener problemas. No decidan hacer una caminata espacial porque ahí quizás ahí se complica el partido. Afecta. Gracias, Daniela, nos vemos en estos días. La semana que viene. La semana que viene. Gracias. Cerramos sobre ciencia, nos vemos aquí en TV Ciudad, ahora sí, la semana que viene.